Buenas tardes a todos. Mucho gusto de estar acá, muy alegre de volver a España, especialmente para este encuentro de trabajo. Gostaria de agradecer a Janaína y a todos los hermanos de Amália Domingo Soler por la oportunidad de estarmos todo este día trabajando con temas que son temas de importancia para nosotros. Como ustedes tienen idea, yo soy de Brasil y yo no hablo español. Hablo apenas un poquito y espero que puedan entenderme. Y cualquier error de la elección de las palabras, que ustedes me perdonen. ¿Está bien? ¿Prefieren en portugués? No. ¿Está bien así? Sí, mejor, ¿no? Muy bien. Queridos, este tema es un tema que nosotros podríamos como que hacer una abordaje de muchas maneras distintas en función de que es una cosa como que inesgotable. Pero tenemos 1h30 y por lo tanto creo que hasta medianoche terminamos todo. ¿Está bien? Vamos por aquí, después ahí y se concluye muy bien. Pero elegimos algunos aspectos para considerarnos y si Dios quiera yo voy a mostrar a ustedes algunos casos reales de nuestra práctica que sirve tal vez como una ejemplificación de lo que podemos hacer cuando pensamos en estas cosas. Claro, ahora como espiritistas, porque nosotros todos como espíritas tenemos idea de que el espiritismo ha llegado para un inmenso proceso de iluminación de todo el conocimiento. Y no podría ser distinto cuanto a la medicina, que es la ciencia que procura como que cuidar de la gente, auxiliando de un modo o de otro, con más o menos propiedad a la recuperación de la salud, de la sanidad de las personas. Aprendemos en el espiritismo que somos un mundo como que especial. Nosotros que vivimos en la tierra hasta muchos años, nosotros nos acostumbramos con la vida que tenemos, de vidas en reencarnaciones anteriores y ahora también, y creíamos que el único tipo de vida era o es el tipo de vida que tenemos en la tierra. Pero no es así. Aprendemos con la espiritualidad que estamos, vamos decir, bajo a las mismas leyes de Dios, pero en una especie de hospital. El planeta Tierra es una gran escuela, claro, pero es también hospital. Cuando la espiritualidad en el libro de los Espíritus habla de la idea de mundo de pruebas y expiaciones, están diciendo para nosotros que acá es o una escuela básica, primaria, y también la idea de un gran hospital. Yo no sé cuál es la idea que usted tiene, pero acá, ¿cuántos mil millones de personas tenemos en este planeta? ¿Tiene idea? Debemos pensar como espíritas, y entonces gente encarnada, espíritus que tienen cuerpo ahora, que somos nosotros también. ¿Cuántos somos hoy, más o menos, en una estadística actual? 7 millones. Las opiniones están muy distintas, pero hay una idea que es real de que somos 7,5 mil millones de personas, de humanos encarnados alrededor de toda la tierra. Pero ¿cuántos desencarnados tenemos? ¿Cuántos? ¿Hay estadística? Hay.
por un espíritu llamado Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, en un libro llamado Rotero. En este libro, en un capítulo, La Gran Escuela, Emmanuel habla de 20.000 millones de personas, entre los dos planes de vida, del otro lado y de nuestro lado también. Entonces, nosotros 7,5 y del otro lado 12,5 mil millones de gente. Y yo estoy recordando este aspecto porque como este es como que un mundo hospital, hay gente enferma de los dos lados. Hay hospitales y clínicas que nosotros conocemos de este lado, en Brasil, en España, en toda parte. Pero en el otro lado también y en toda parte. Cuando nosotros estamos encarnados, ¿no es verdad que estamos en la superficie de la tierra? Todos. En el mundo espiritual las cosas son distintas. Hay una distribución de los espíritus en esferas o cortezas de vida distintas. Cada uno tiene su lugar. ¿Lugar? Sí. Cada uno tiene cuando encarnado y cuando desencarnado también. Cuando dormimos, como Andrea nos habló por la mañana, nosotros tenemos nuestro sitio de vida. Y también, claro, antes de reencarnarnos y después que desencarnamos. León Denis nos dice en el libro Después de la muerte, que nosotros cuidemos para que cuando volvemos al mundo espiritual, estemos mejores del punto de vista moral y del punto de vista de sanidad, de que cuando llegamos para una nueva experiencia reencarnatoria. Entonces, es importante porque nosotros conocemos alguna cosa de esta realidad y con el espiritismo un poco más, porque los espíritus nos trayendo una cosa de revelación de la verdad, estamos todos en un proceso gradativo de conocimiento de la realidad, pero de una realidad que es la realidad de la tierra. Y entonces, si acá es un mundo hospital, hay una otra idea. Es un mundo de almas, de espíritus enfermos. Cuando yo hablo así para la gente me contesta, pero yo estoy volviendo de una consulta médica y el doctor, después de muchos exámenes de laboratorio y de imagen, resonancias, tomografías y otras cosas, me ha dicho que estoy muy bien, pero está muy bien del punto de vista físico. Y ahora, no se puede asegurar que después de un año, o 3, o 10, cómo las cosas van a estar. ¿No es así? Porque en la realidad, amigos espirituales de todos nosotros nos dicen, somos todos enfermos. La gente que tiene cuerpo físico es enfermo de un aspecto espiritual, hablando en términos espirituales. Por lo tanto, cualquier estudio, cualquier entendimiento nuevo que nos van trayendo aspectos de una revelación de la verdad, cuanto a estas cosas, son interesantes para nosotros y que sirvan como que de motivación para que nosotros podamos evolucionar espiritualmente y con eso irmos gradativamente dejando las posibilidades de, en alguna época de nuestras vidas, tenermos que como que vivenciar cuestiones muy serias, porque en la tierra, en este hospital, tenemos miles y miles de diagnósticos distintos de problemas clínicos y de problemas mentales. Todos ustedes tienen idea de que hay enfermedades que son un tanto más simples, pero hay otras muy complejas.
Tenemos, por ejemplo, una información de la Organización Mundial de la Salud que 60% de los humanos tienen algún trastorno mental. Y estamos hablando de 1.000 millones de personas. Hace 15 años atrás, autismo era una enfermedad muy poco conocida. Había una crianza, un niño o una niña con autismo para cada 15.000 crianças o niños nacidos vivos. En la semana pasada, en una nueva estadística cuanto al año de 2014, hay un niño con autismo para cada 59 niños nacidos vivos. Es un crecimiento exponencial, de tal manera que estamos aún viviendo, después de 5.000 años de historia humana, y también de 5.000 años de historia de la medicina, grandes desafíos para la medicina y para todos nosotros que vivimos acá. Entonces, vamos adelante. Medianoche, ¿combinado? Son 194 diapositivas. ¿Comprende la idea de la hora de medianoche? Bien. Me gustaría decir que somos todos aprendizes. Estamos todos empezando un proceso muy importante, individual y colectivo para nuestra recuperación. Somos hermanos, independiente de nuestras profesiones, de nuestros estudios, y estamos caminando gradativamente en este sentido de cambiarmos informaciones, experiencias vividas para nos adelantarmos tal vez en una velocidad un poco mejor. Entonces estamos acá en el Libro de los Espíritus, Allan Kardec, Jerarquía de los Mundos. ¿Dónde estamos? Mundos de pruebas y expiaciones. Todos los mundos de pruebas y expiaciones, la tierra es solamente uno de ellos, son mundos de gente enferma, son mundos hospitales. Y nosotros tenemos, buscando la sanación, todo un muy importante futuro. Hay espíritus que hablan hoy de que la regeneración ya se empezó, pero tenemos miles de años para este proceso, hasta que se concluya y podemos vivir en un planeta regenerado, con una humanidad regenerada. Y después, mundos ditosos o felices, mundos puros. La gente que, viviendo acá, en el pasado, conseguiram una sanación completa, no están más acá. No reencarnan más acá. Nos ayudan en nuestros procesos o se mudaram, se cambiaram para viverem em outras humanidades distintas e com mais progresso, por causa da consequência da evolução espiritual que alcançaram. Pero nosotros en la tierra, si nos quedamos acá, vamos vivir en el futuro todo eso. Y no estaremos más enfermos cuando estuviéramos completando la etapa de la regeneración. Por lo tanto, la comprensión de hoy va a ser ampliada, mejorada, pero vamos siempre y por muchos años trabajarnos las mismas cuestiones. De tal manera, poderíamos perguntar, ¿qué mundo es este? La Tierra, nuestra humanidad. Un colectivo de 20.000 millones de almas o espíritus, con deficiencias morales, reunidas para reeducación y regeneración. ¿No es así? Cuando el médico puede liberar un paciente, el paciente se va a su hogar y no vuelve más al hospital. Es más o menos lo mismo y debemos nos considerar como siempre y hace muchos
siglos como que haciendo este proceso, buscando nuestra reeducación y regeneración. Somos acá, deste lado, 7.000 millones encarnados hoy. Buscamos gradativamente la reforma interior, la sustitución de los vicios por las virtudes. Todos los espíritus que ahora están sanos son virtuosos y no son más viciosos como aún nosotros vivimos en la tierra. Buscando evolución moral, personal, individual, pero coletiva en consecuencia, pero aún enfermas, llenas de vicios morales, especialmente orgullo, egoísmo y vanidad. Estos aspectos nos traen las enfermedades. Ninguno tiene una patología médica, clínica o mental que no sea algo que fue como que construido cuando se decidía hacer cosas contrarias a las leyes de Dios. Por lo tanto, las enfermedades de hoy, como por ejemplo el cáncer, el autismo, por ejemplo las enfermedades del corazón, como la cardiopatía coronaria, o el Alzheimer, o la esquizofrenia, estas cosas no empezaron ahora. Estas cosas, antes de estar en el cuerpo, están en el espíritu. Del espíritu, esencia de la vida, para el periespíritu. Y del periespíritu, dependiendo de la programación espiritual, para una nueva existencia, nosotros vamos como que poner la enfermedad, el trastorno del perispíritu, de origen espiritual, en el cuerpo físico. Y es una cuestión de tiempo. Hay gente que se queda toda una vida sin ninguna enfermedad importante, pero no se puede garantizar que en la próxima va a pasar lo mismo. Vamos buscando las ideas. Este es el libro del capítulo La Gran Escuela, donde Emmanuel habla de 20.000 millones de espíritus. En términos de medicina, 5.000 años de historia de la humanidad, de historia escrita y historia de esta ciencia, que es la ciencia llamada medicina. Hay enfermedades físicas y mentales, ¿no es verdad? Hay mucho de ellas, de los dos aspectos, en toda parte. Por ejemplo, la depresión, que es una verdadera epidemia mundial, donde que nosotros viajemos, son problemas de salud pública, de los gobiernos intentando reconocer los enfermos de depresión, buscar el atendimiento para ellos, inclusive para una recuperación clínica, psiquiátrica, pero también para que se pueda disminuir las estadísticas del suicidio, que es un problema muy íntimamente relacionado a la depresión, pero es tema para 2019 o 20, que es una idea, un estudio específico. De tal manera que tenemos una medicina del cuerpo y asimismo en los trastornos mentales. ¿Cuál es la idea? La limitación de la medicina. ¿Por qué? En términos de cardiología, por ejemplo, hoy nosotros podemos abrir una arteria coronaria que está cerrada y que ocasionó un infarto del miocardio. Hacemos cosas hermosas en distintas especialidades médicas, pero si solamente cuidamos de la arteria que se ocluyó, ¿se dice? ¿Cerró? ¿Ocluyó está bien? Obstruyó, está bien, muy bien, gracias. Y la idea es, la persona que tiene este problema del corazón, si algo más no cambiar, va a tener de nuevo el mismo problema. En la misma vida,
ou em uma vida futura, porque se nós não cuidamos das causas, os problemas médicos convencionais são efeitos, e nós com uma medicina que mira solamente o corpo, não está a medicina hoje cuidando das causas, e por isso nós estamos mirando a repetição dos problemas. Por exemplo, se cuidamos do ponto de vista da depressão, hoje compreendemos que no cérebro do paciente deprimido há uma diminuição dos neurotransmissores, dopamina e outros. Os antidepressivos são as medicinas mais prescritas no mundo hoje por causa da depressão. Pero buscar com a medicina antidepressiva o aumento dos neurotransmissores é tratar os efeitos. E a psiquiatria moderna, apesar de moderna, está distante das causas, que são sempre espirituais, que envolve o paciente, sua alma especialmente, pero sempre, em los casos de moléstias mais graves, clínicas ou mentais, os espíritos que fazem parte do universo espiritual do paciente. Compreende o que digo? Claro. Estou falando espanhol? Não esperava outra resposta. Muito bem, sigamos. Então, é uma limitação, porque praticamos uma medicina cujo único foco é o corpo, mesmo para enfermidades mentais. Compreende? Por exemplo, vamos ter que perder muitos anos ou décadas para cuidar de los depressivos, se não estamos mirando, a parte dos problemas de los neurotransmissores, os aspectos da alma. É o mesmo com os niños autistas. Há coisas hermosas em el tratamento de los padres e del niño autista, pero enquanto nós não reconhecermos que as enfermidades graves, importantes, são sempre com um aspecto espiritual causal, nós, enquanto não cambiarmos o foco para o espírito, para o alma, e buscarmos o que há para ser neste sentido, nós vamos ver sofrimento por muitas décadas, talvez mais do que isto. Então, vamos adelante. Há a alopatia, que é a medicina tradicional do Ocidente, a homeopatia, as alternativas diversas, tradicional china, ayurvédica, acupuntura. Há muitos esforços de los profissionais de la salud de todo o mundo para buscar o desarrollo de aspectos que puedan contribuir para a cura, para a recuperação de los pacientes com as mais distintas enfermidades na Terra, em toda a história. Por exemplo, a medicina china é a mais antiga, de tal maneira que há coisas hermosas aí, pero não há um entendimento comum, porque estamos retrasados, porque cuidando solamente de aspectos do corpo. E o espiritismo ha venido para cambiar todo isso. E há em todo o mundo, e especialmente em Brasil, a ideia de união de esforços, em el sentido de médicos, profissionais outros da saúde humana e espíritas que estão trabalhando nesta fronteira entre alma, o espírito e as questões das enfermidades humanas. Portanto, nós compreendemos hoje que as almas sofrem como consequências de seus erros. Como que nós podemos ter certeza? Em Brasil, por exemplo, pero não solo, trabalhamos há algumas décadas em equipos que são mediúnicas em los centros espíritas. E quando, por exemplo, nos chega um pedido de ajuda, e chegam hoje dezenas e dezenas por dia,
de todos los sitios que escuchan una presentación que habla de esperanza, que habla de una idea nueva, de una otra abordaje en términos de salud humana. Y entonces nosotros tenemos como que el nombre completo, la edad o fecha de nacimiento, y tenemos, por ejemplo, un resumen del caso y la dirección. Esta equipe en algún momento va a abrir este caso y va a cuidar durante la reunión para eso de este caso, sea cual fuera a patología que sea de las más importantes, porque llegan muchos pedidos y tenemos que elegir los casos por criterios médicos de gravedad. Y entonces, cuando tenemos un paciente con un cáncer cualquier, importante, con síntomas de severidad, con 3 cirugías antes y más la quimioterapia, la radioterapia y por así adelante, nosotros abrimos la realidad espiritual de este paciente. No somos nosotros los encarnados, son los benefactores espirituales que están con nosotros trabajando para la recuperación de la sanidad, de la salud del paciente. Y entonces nosotros miramos los aspectos de vidas pasadas, los aspectos de reencarnaciones anteriores, donde el paciente de ahora que está sufriendo fue muchas veces el transgresor de las leyes de Dios, causando problemas muchas veces muy serios para la comunidad, para la familia, para la gente que estaba viviendo a su volta. ¿Comprenden? Entonces, cuando nosotros, más do que simplesmente mirarmos para hacermos algunas integraciones de aspectos, nosotros cuidamos do que a espiritualidade abriu para nosotros tratarmos. Del punto de vista espiritual, o paciente se queda melhor sempre, como vamos mirar agora. De tal maneira que não é solamente para ver o que se passou com o paciente de hoje, pero em seu passado. É para mirar, para compreender o sofrimento de agora e tratar as coisas em la origen, donde los prejuicios fueron hechos para la comunidad. Y el pronóstico del cáncer, sea cual fuera el diagnóstico, cambia completamente. Después, creo que antes de medianoche, yo voy a contar algunas otras historias que tratan de esta frontera entre medicina y espiritualidad, pero espiritualidad espírita, porque con el espiritismo nosotros tenemos mucho más herramientas para cuidarnos de una otra forma. La medicina del futuro es una medicina espiritualizada, no solamente humanizada, pero espiritualizada. En el futuro, pero ya tenemos eso en Brasil, por ejemplo, en Portugal también, nosotros tenemos, por ejemplo, cámara de pases y de fluidoterapia en el hospital convencional. Nosotros tenemos colegas que son cirujanos cardiovasculares, que hacen cirugías de arterias coronarias, cirugías de cambios de válvulas cardíacas. No empiezan una cirugía que es la cirugía más delicada que hay en la tierra, sin la oración de abertura. Y lo más hermoso, no son espíritas. Nos llaman y nosotros participamos. ¿Quieren mirar un otro ejemplo? Estaba en Río, en mi casa, muy quieto. Recibo una llamada por teléfono. Un colega cardiólogo de la ciudad de Manaus, en la Amazonia, capital del estado de la provincia de Amazonas. Sergio, ¿cómo te vas? Nos gustaría como cardiólogo de invitarte para hacer una charla, mírenos, de abertura del Congreso de Amazonas de Cardiología en el año pasado.
E eu pensava que eles gostariam que eu falasse de arritmias cardíacas ou de patologia coronária, que é uma experiência de nós há muitos anos. Miren qual foi o pedido do colega cardiólogo de Manaus. Sérgio, tu tema será espiritualidade e patologia cardiovascular para todos os cardiólogos da região da Amazônica. Mire, e eu perguntei, quanto tempo? Pensava 3 horas. 25 minutos. Não vou sair de Rio para Manaus, cruzando todo o Brasil, para falar 25 minutos. Então, eu apuesto assim, meio que rugando, e então, 1 hora, está bem, 1 hora me vou. E então, estive com eles, falando de pesquisas médicas, como vamos mostrar algumas também, que são as que muestran resultados de, por exemplo, a oração intercessória, comparando grupos distintos de pós-operatório de cirurgia cardíaca com e sem as orações ou oração intercessória. E a diferença do prognóstico, da mortalidade e de outras coisas, quando hacemos pesquisas, vamos dizer, com validade de metodologia científica nesta condição das pesquisas entre a espiritualidade e as coisas médicas. Pero depois de medianoche teremos muito mais. Amanhã é domingo, não? Não é domingo amanhã? Então, tranquilos. Então, vamos adelante. Então, as almas sofrem, encarnadas e desencarnadas, como consequência de seus erros, de los perjuízos causados a la gente em vidas passadas e em la actual. Desconocem as leis de Deus e, por lo tanto, não as cumprem. Por isso, miles de enfermidades, patologias clínicas e mentais de origem biológica, pero de causas desconocidas por uma medicina comum, pero de fundo espiritual sempre. Não há nenhum paciente de patologia mental sem obsessão. Não há nenhum paciente de câncer ou de uma cardiopatia severa sem problemas espirituais. Cuidando de los espíritos vinculados a cada caso, tudo cambia para melhor. Miremos. Conhecem isso, somos os encarnados, temos corpo, temos perispírito, pero somos almas ou espíritos. Nossos problemas estão aqui. Passam para o corpo perispiritual. Por isso que os desencarnados que não lo têm el físico, também têm problemas médicos do outro lado da vida. Pero, quando encarnados, as coisas que estão acá passam também, se é a programação, para que haja algo de progresso, quando se pode cuidar de los problemas que agora estão, como decimos, em el mundo celular. O mundo celular do cérebro e o mundo celular de modo geral de los órganos e sistemas orgânicos. Pero sigamos adelante. Conhecem isso? A ideia é a mesma. El encarnado, os problemas acá que passam para o perispírito, do perispírito para o corpo físico. O que é isto? ¿Se acuerdan? Me gustan los sonrisas, las sonrisas. Muy bien, yo voy aprendiendo. ¿Qué es esto? ¿Aonde? El otro lado. Esta es una imagen de nuestro hogar. ¿Quién es este? André Luiz, quando recién llegava em el mundo espiritual. E revelava o problema do câncer. Aonde? Este é o corpo físico de André? Não. É o perispírito. E o problema está acá e justificando a ação
de los benefactores para una sanación del perispíritu. Y ahora una noticia que no es tan interesante. Cuando nosotros estamos en las reuniones mediúnicas para cuidar de los desencarnados y de los encarnados, nosotros miramos la realidad. Y la realidad acá, del más allá, es de mucho sufrimiento. Por ejemplo, ustedes conocen la idea de umbral. Cuando utilizamos esta palabra, pensamos en aquel sitio donde André Luis como que vivió más o menos 7 años, luego después de su desencarnación, en el postoperatorio de una cirugía abdominal de cáncer de intestino. Pero este es un umbral inferior. ¿Alguno de ustedes planearon de vivir ahí cuando desencarnados? No, por el contrario, ahí no me gusta, no quiero, voy a hacer todo para no acontecer el mismo conmigo, ¿no es así? Pero este es un umbral inferior. Entonces, cuidado con la palabra, hay que poner un adjetivo, porque, por ejemplo, en nuestro hogar, acá en la tierra, en el hospital, cuando la gente desencarna y se queda cerca de las enfermarías del hospital, o cuando la gente desencarna y va a vivir en su casa, porque no tiene aún la idea de que murió, de que desencarnó, vuelve a las relaciones habituales con sus familiares. Todo eso, como en el centro espírita, nosotros acá tenemos mucho más desencarnados do que ustedes como encarnados numéricamente son. De tal manera que essa acá es umbral también, pero umbral medio. Y cuando ustedes miraran sobre Veneranda, ¿quién es Veneranda? Una benefactora, una ministra de la colonia, nuestro hogar. De tal manera, cuando nosotros fuimos como que teniendo una idea de una vida de una ciudad astral, como nuestro hogar, no fue verdad, y es verdad hasta ahora, que nosotros soñábamos de cuando muriésemos. Nosotros nos gustaría tanto de vivir ahí, en nuestro hogar. Nosotros no hicimos, como Margarida, hicimos una oración todos los días, Veneranda, por favor, un lugarcito, un sitio para mí y para mi familia y para la gente toda de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque nos encantaba la vida en nuestro hogar. Pero nuestro hogar también es umbral, pero umbral superior. Para más bajo del umbral inferior hay las tinieblas. Y más abajo de las tinieblas, las zonas abismales. Tinieblas y zonas abismales en la tierra hoy rellena de gente, de espíritus. Son los lugares más populosos, umbral inferior, tiniebla abismal. Pero para más arriba del umbral superior, como de muchas ciudades astrales, como nuestro hogar, tenemos arte, cultura y ciencia en toda la tierra. Más arriba aún tenemos amor fraterno universal. Y la más alta de todas, la del gobierno de la vida. Cuando estamos encarnados, por causa del cuerpo físico, del campo gravitacional, nosotros estamos todos en la superficie. Pero cuando desencarnados o durmiendo, nosotros vamos para nuestros sitios. ¿Qué tiene a ver con qué? Con las posibilidades de evolución espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos perispíritu. Cuando la gente evoluciona moralmente, la gente pierde masa de su perispíritu, desmaterializa su perispíritu progresivamente. De tal manera que cuanto menos masa
menos atracción para abajo por la gravedad. Entonces se puede subir. Pero la gente que tiene aún muchos vicios son personas que tienen perispíritus densos, van para abajo. Y cuanto más densos, para más bajo van. Por eso que el panorama de la vida en el mundo espiritual no es para toda la gente mirar. Pero André Luiz, con Chico Xavier, después de nuestro hogar, los mensajeros, misionarios de la luz, van trayendo para nosotros el conocimiento nuevo, para que nosotros podamos hacer nuestra parte para cambiar todo de ahora para el futuro. Muy bien, la idea de una medicina que está en el más allá también. Estos son pacientes míos. Este con problema de un bocio en la tiroides. Este paciente, yo voy a contar su historia ahora. Este es fruto de una explosión de una bomba. Un paciente con hanseníasis, un paciente retirado de la calle, sin familia, sin nadie. Está con nosotros en una institución de caridad que es especializada, espírita, para traer la gente que está sin ninguna persona que le cuide en la comunidad. Y acá un problema de gangrena diabética y acá un pós-operatório. Son problemas médicos muy serios que existen en la humanidad, en toda nuestra historia. No estamos hablando de problemas más simples, estamos hablando también de problemas de cierta gravedad. Si pensamos con Kardec y la idea de una medicina espiritualizada, espírita, hoy, en el futuro, vamos cambiando para mejor, pero hoy ya podemos pensar en reuniones mediúnicas de asistencia a los desencarnados, que podemos, después de un tiempo, llamarmos de reuniones de desobsesión. Tenemos el pase, pela fluidoterapia, es el pase, como que especializado para enfermos. Enfermos que vienen de la calle o de sus hogares para tratamiento en cámaras de tratamiento en el centro espírita, que van se acostar en camas y van recibir de médiums preparados la imposición de manos, el magnetismo de cura para buscar una disminución como que de su sufrimiento. Por ejemplo, tenemos a veces la desmaterialización de tumores, benignos o malignos. Pero este es un tema para después de medianoche. Entonces vamos a seguir en la parte de antes. Si ustedes resolverem, nos quedamos más entonces. Por ejemplo, entonces, estes dos aspectos son vitales en una idea de un abordaje que llamamos de medicina del alma. Pero tenemos otras cosas lindas para mirarnos en el futuro, las visualizaciones terapéuticas. Y claro, si nosotros hoy somos herederos de nuestro pasado, las enfermedades de hoy, clínicas o mentales, fueran como que construidas en los errores del pretérito, ¿es así? ¿Pretérito? Nosotros tenemos que considerar que tenemos que aceptar nuestra condición actual, que es una herencia de nosotros mismos, pero al mismo tiempo cuidarnos de todo que vivimos acá ahora, pero haciendo las cosas ciertas, cumpliendo ahora las leyes de Dios para que las enfermedades mañanas no nos vengan de nuevo por nuevos errores. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una doble responsabilidad: cuidar de la herencia y buscarmos una semeadura, una semilla y una cosecha que sea distinta. Y siembra, muy bien, ahora sí, me gustó esta.
Entonces, somos sembradores, estamos buscando nuestro pasado, viviendo los problemas ahora, pero al mismo tiempo que temos este compromisso de cuidarmos de todo, do que criamos em nosso passado para nós mesmos, estamos buscando uma nova siembra para que no futuro não tenhamos mais as patologias que temos na Terra em el presente momento e em toda nossa história. Muito bem. Acá, Rio de Janeiro. Este é um hospital, este é um centro espírita. Em cada uma de estas camas, pacientes e uma equipe preparada para a fluidoterapia para muitos e muitos enfermos todas as semanas. Nós temos centro espírita em Rio que em los miércoles vão 400 médiums para cuidar de 3.000 pessoas. A cada miércoles, há 35 anos. Não vamos nos detener acá. Que horas temos? Meia-noite, deixa eu ver. Temos mais meia hora, não? Andréia, tudo bem? Não, estava às 12 da noite. Meia-noite. E amanhã? Muito bem, melhor. Muito bem. Este é um outro estudo só para recordarmos que com o espiritismo aprendemos como em las imágenes, cuerpo, perispírito e alma, verdade? Sim. Pero para certos fenômenos, que são fenômenos psíquicos, fenômenos naturais, e também para uma ideia de uma abordagem em termos de medicina del alma, temos que buscar outras coisas que têm a ver com que falamos de fisiologia e anatomia del alma, de tal maneira que temos corpos que são mutáveis, temos outros intermediários e temos outros que são fijos. Pero este é um estudo muito hermoso, pero vamos deixar apenas a ideia por hoje para voltarmos, talvez em futuro, para examinarmos melhor. Miremos, considerações sobre enfermidade e cura. Todos somos enfermos. Mesmo com todos os exames médicos, clínicos, laboratoriais, de imagem inteiramente normais. E muitas delas vezes não são. E o motivo nós sabemos. A gente que teve alta não vuelve mais. Ou quando vuelve como que em tarefa mais significativa ou missão. Pero não é o mais comum. Níveis distintos de cura. Por exemplo, se nós temos câncer, e o câncer junto do órgão é sacado fora por uma cirurgia, e muitas vezes com algum complemento de quimioterapia ou de radioterapia, é uma cura, pero a determinado nível. Vocês compreendem? Como el origen é em el perispírito. Em el perispírito, a cirurgia pode sacar fora algumas coisas, pero se em la realidade del alma o problema é o mesmo, em el futuro, outro câncer, uma outra enfermidade, em la mesma vida ou em la vida futura, vai volver. Compreendem? Então, há níveis diferentes, distintos de cura. Muito bem, sigamos. De tal maneira, por exemplo, uma pessoa tem enxaqueca. ¿Há acá enxaqueca? Enxaqueca. Jaqueca, não tem o N. Jaqueca. Muito bem, se pode medicar para o dolor de cabeça, se pode medicar com drogas que são vasoconstritoras. Pero, e a cura? Onde está? Não está. Porque em medicina, nós não conhecemos uma grande quantidade de patologias. De onde vêm elas? Temos ideia como as coisas funcionam, existem.
y medicamos para todo, para todas, pero no sabemos el origen, y no sabemos en parte porque el origen es espiritual. Y la medicina aún no comprendió que nosotros no somos cuerpos, somos almas con cuerpos. De tal manera que esos niveles distintos de abordaje médica puede ser muy superficial, que cuando utilizamos un analgésico para el dolor en una parte del cuerpo, mas eso está muy lejos de una sanación, porque el proceso vive en la intimidad del alma. ¿Comprenden? Entonces, los médicos hoy cada vez más están comprendiendo los distintos niveles de cura. Otra idea: cura o sanación por ayuda o intervención de fuera. Por ejemplo, las medicinas, las cirugías, los procedimientos terapéuticos vienen de fuera, ¿verdad? En la casa espírita, la desobsesión y la fluidoterapia vienen de ayuda espiritual de fuera. Pero este es un aspecto importante y hay que estudiar estas cosas. Debemos nos dedicar a estos estudios y las prácticas que van como que trayendo un alivio para el sufrimiento de todo mundo. Pero no podemos olvidar que el nivel más profundizado de cura viene por transformación moral personal progresiva de cada enfermo. Por ejemplo, el médico puede ayudar, los benefactores ayudan siempre, pero lo más importante viene de dentro para afuera. Es simple. Es simple la comprensión o el entendimiento, pero la práctica no es tan fácil. Y es un proceso que empieza en algún momento de la historia de la persona y va a seguir adelante muchas veces por décadas o por reencarnaciones. De tal manera que quitación de las deudas kármicas, trabajo en el bien, virtudes en sustitución a los vicios. Hay una ley, en la verdad un conjunto de leyes, pero por causa de la hora nosotros no vamos nos dedicar ahora, apenas una idea para el futuro. Una primera ley, la génesis de las enfermedades. Las graves, agudas o crónicas, no son generadas en el cuerpo, pero sí en los cuerpos astral y mental, por los conflictos y desequilibrios en ellos enraizados. Errores, condutas malas, atitudes equivocadas, crímenes, transgresiones, perjuicios a los otros. De tal manera que las cosas están aquí, pero están acá y después van para dónde? Para llegar al cuerpo. Sea el cuerpo del encéfalo o cerebro humano, sea en cualquier otro órgano o sistema orgánico. Los conflictos y desequilibrios generados en los cuerpos más altos, típicamente del espíritu, del alma, tienden a ser expulsos para los cuerpos más bajos, del mental al astral y del astral para el cuerpo físico. Es una idea para irnos como que reflexionando para un nuevo estudio en el futuro. Las causas que llevan a la formación de una molestia son muy diversas y muy personalizadas. No hay propiamente enfermedades, pero sí enfermos. Ejemplo, hay una enfermedad, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, un tanto incomún. Por eso busqué este ejemplo, porque tal vez ninguno de ustedes la posee. Por ejemplo, cada paciente de lupus tiene sus aspectos clínicos. Y estos aspectos clínicos generan para cada uno algún tipo distinto de sufrimiento. Entonces, hay una misma enfermedad, el lupus, pero cada enfermo de lupus tiene una presentación clínica y un sufrimiento particular por décadas, porque el lupus es una enfermedad incurable por una medicina común tradicional alopática.
Compreende a ideia? Cada enfermidade podemos mirá-la de caráter leve, moderado ou severo. E cada um vai ter, para cada paciente, suas específicas apresentações clínicas, que dependem de quê? Do passado, das transgressões, das predisposições causadas por los compromissos perante ou quanto às leis de Deus. Essa é uma outra consideração. Por último, o tratamento de uma enfermidade por via físico-química ataca solamente consequências visíveis, não as suas causas. Se as causas se mantiverem, a enfermidade vai manifestar-se com outra apresentação ou com a mesma mais adelante ou em uma vida futura. Então, é uma medicina muito superficial e nós não podemos viver com a ideia de que se buscamos uma cirurgia, estamos sem mais problema. Compreende? Pode haver algo. Onde está em el perispírito? O que podemos buscar ser enquanto não podemos aceder à realidade do perispírito, porque não temos tecnologia para isso? Só os meios, convidência. Melhorarmos nossa condição moral personal, porque é a melhor prevenção. E é uma prevenção que é como que matematicamente certa, de que o que buscarmos para nós e para nossos pacientes, em estes aspectos, vão significando como que crescimento moral, aperfeiçoamento moral e, consequentemente, cambios em la realidade profunda, menos enfermidades em el futuro, inevitavelmente. Vamos estudar uns 28 casos, porque medianoite ha hecho um cálculo, está todo muito bien. Como? Hay tiempo. Hay tiempo. Sí. Colóquio solo depois. ¿Está bien? Entonces, yo tenía en la ordenadora muchos casos, porque es una vivencia desde hace mucho tiempo. Y entonces yo elegí algunos para mostrar a ustedes, que son casos que fueron como que cuidados por las equipes que trabajamos en Rio. Miren este primer caso, creo que es el caso de Rodolfo. Rodolfo era un joven, es joven aún. Estávamos empezando una reunión mediúnica en Copacabana, Rio de Janeiro. Estávamos para empezar la oración y una colaboradora fisioterapista, Isabel, Sergio, teremos um caso para hoje, porque eu já trazia de minha casa a ideia a quem nós iríamos buscar atender na tarde de jueves, em um jueves recém em Brasil. E então, claro, Isabel, habla, déjame hacer a oração e tu pone o caso que estava desejando, era o caso de Rodolfo. Isabel, como fisioterapeuta, trabalha na terapia intensiva de um dos melhores hospitais de Brasil. Uma colega, esposa de Rodolfo, chama a Isabel. Isabel, os médicos me chamaram hoje por la mañana para dizer-me que não tem mais esperança. Estamos há 2 semanas poniendo oxígeno a 100% en el ventilador mecánico y el paciente no responde. Nadie tiene esta experiencia de tanto tiempo con oxígeno a 100%. Y nosotros estamos casi desistindo. Y te llamamos, esposa, para decirte eso, que usted te prepare. Buscó el teléfono, llamó a Isabel, porque sabía que Isabel era espírita y trabajaba en el centro donde nosotros estábamos también. Y contou que ele ha tenido uma pneumonia comunitária que se adquire por uma bactéria na sociedade, que normalmente se pode curar mesmo sem antibióticos.
¿Comprenden? Pero él no. Usó la medicación y la neumonía fue agravando sucesivamente y fue traído al hospital e internado en la terapia intensiva. Por 2 semanas, haciendo todo de mejor en este hospital, acá en coma inducido para quedarse bien con el ventilador mecánico y con oxígeno al 100%. Abrimos el caso teniendo nombre, edad y dirección. En este caso, el leito del hospital. Había un contexto de su pasado. Tenía 25 años. Y había un aspecto muy delicado de una vida anterior, donde era como que un comando de un ejército. Y trataba el otro ejército con una forma muy agresiva y causando mucho más do que naturalmente en un confronto deberíamos esperar. Y se comprometió. Tenía odio por el otro ejército. Muy bien, cuando los medios miraron el contexto, había gente con sangre, sin pedazos de su cuerpo perispiritual, en una realidad de mucho sufrimiento. Y había gente de los 2 ejércitos, porque murieran muchas personas de ambos los lados. Y estos espíritus desencarnados a 150 años aún estaban en una realidad de sufrimiento. Tenemos recursos, no necesitamos cuidar uno por medios que los van recibiendo en las comunicaciones mediúnicas. Hay recursos de magnetismo para cuidar de contextos coletivos. Fomos cuidando, todos ellos ligados fluidicamente a Rodolfo. ¿Comprenden? Por hilos oscuros, gruesos, por causa de la violencia del pasado. Fomos cuidando de todos. E eu me quedei muito esperançoso. Esperançoso? Esperançado, claro. Em português também há os dois. Esperançado e esperançoso. Muito bem. Viva o espanhol. E então, fuimos cuidando. E quando eu pensava que eu tinha uma lista, uma cola de casos a más para cuidar en el mismo jueves. Entonces yo combiné con la gente, me gustaría ahora que cuidamos de toda la gente, de concluir el atendimiento para Rodolfo. Y ahí una pediatra, médium de nuestra equipe, Soraya, Sergio, no, el espíritu de nombre tal, está diciendo a usted, si quieres como que hacer la diferencia para la evolución, que había un riesgo inminente de vida, de desencarnación, si quieres cuidar mismo, hay que continuar. Porque yo tenía ansiedad para buscar cuidar de los otros casos. Y entonces, muy bien, Soraya, y era un espíritu hermosísimo. Y ahí entonces continuamos, entramos en una otra realidad, que era uma realidade muito curiosa, que tinha a ver com a vida atual de Rodolfo, e coisas como que tramadas contra sua vida. Mirem, cuidamos, tivemos que lidar com aspectos muito, vamos dizer, comunes, pero muito diferentes. Cuidamos de todo, e aí, quando eu percebi que estava todo listo, eu perguntei, Soraya, pergunte ao mesmo espírito se a hora está bem. Aí Soraya puso o polegar para arriba e eu então pude como que completar o atendimento de Rodolfo. E então eu pedi, Isabel, pide para a esposa, tu colega, tu amiga, para sacar fotos, uma por dia. Porque eu tinha a ideia de, apesar de todo o contrário,
que alguna buena evolución podría ocurrir. Y entonces Isabel me ha dicho, hoy yo no me voy más al hospital. Y esta es la foto de viernes del otro día, sacada por su esposa. Acá una otra idea, que es la misma, de más próximo, con Rodolfo en coma inducido y con el tubo para la ventilación mecánica. Muy bien, los médicos continuaron haciendo las cosas habituales. Y la foto de 2 días después, esta es la foto de domingo. Este es el hospital en Río, y ahora con traqueostomía, pero aún en el ventilador, y ahora sin la medicación inductora del coma inducido, para mirar la recuperación. ¿Por qué? Porque ahora cuando disminuían el oxígeno, se quedaba bien. Antes, cuando intentaban disminuirlo, el corazón se bajaba la frecuencia, amenazando que paraba. Entonces buscaban el 100% de nuevo, pero ahora no. Fueron bajando gradativamente. Esta es la hermana de Rodolfo, esta es la esposa que es fisioterapia también, de este hospital, y ahora está fuera del respirador. Y acá una idea que es la última foto, porque la esposa tan animada me envió un DVD con muchas fotografías. Y yo tuve que elegir algunas para poner en el PowerPoint. ¿Comprendieron? Entonces, nuestros colegas, hasta hoy, los que trabajan en la terapia intensiva, donde Rodolfo estaba siendo muy bien cuidado por estos equipos, hasta hoy no tiene idea. Y la palabra que la esposa más escuchó, milagro. Claro que no es milagro, pero ¿cuál fue la diferencia? Buscamos tan solamente las causas espirituales. Cuidamos de las víctimas. Rodolfo hoy era el paciente, pero antes era, ¿cómo se llama? El verdugo. Gracias. De tal manera que cuando cuidamos de las víctimas, no hay más una influencia, porque era una neumonía de cura simples. ¿Por qué evoluiu, progresó con insuficiencia respiratoria aguda, bilateral y grave? Porque su sistema inmunológico, no sabían, era comprometido por los errores del pasado. Y no fue su inmunidad capaz de hacer su trabajo para poner fuera las bacterias llamadas pneumocócicas. ¿Comprende la idea? Muy bien. Ahora cuando yo paso el próximo, va, yo creo, a entrar un vídeo. Déjame decir 2 palabritas sobre este caso. Yo viajé a Australia más o menos 7, 8 veces en los últimos 15, 18 años. Costumbrava, isso, não estava bien, costumbrava hablar sobre estas coisas. Uma vez me chama por Skype uma senhora chamada Viviane e dizia: Dr. Sérgio, eu sou do grupo Silverflight de Sydney, Austrália. E eu me acuerdo de uma charla sobre medicina e espiritismo. E hoje estou volviendo de ultrassom, porque estou embarazada. Eu já tenho um filho chamado Mateo, e agora estou embarazada. É uma pareja brasileira que vive em Sydney. E então, não sei, pero el ultrasonografista me ha dicho que há algum problema em el cerebro del embrião que está em mi útero. E eu estou muito nerviosa e me recordei de tu charla 1 ou 2 anos antes. E então, busquei nome, edad, direção e abrimos o caso não de Viviane, que é a madre, pero del embrião que estava
como que para nacer algunos meses después. Muy bien, déjame mostrar acá. Reparen los movimientos. Miren los movimientos de los brazos y de la cabeza. Esto no es normal. Gracias. Bien, gracias. Y entonces, cuando estaba embarazada aún, después del ultrasonido, nosotros abrimos el caso, como nosotros gustamos de decir, y había un contexto de guerra de nuevo. Este espíritu era el piloto de un avión americano en la época de la guerra del Vietnam. Y apretaba los botones para la descarga de bombas que mataron miles y miles de vietnamitas. Y no hacía apenas como que cumpliendo las órdenes de sus superiores. Había un envolvimiento, un odio, un resentimiento para con la gente del otro lado del confronto de la guerra. Muy bien, cuidamos del mismo modo del caso anterior, cuidando de las víctimas. Porque mismo que ellas no tuvieron la oportunidad de conocer, hay cosas que son vínculos automáticos, que son vínculos cuando inmediatamente hacemos algo que es contrario a la evolución de la gente y causando dolor, problemas, sufrimiento, inmediatamente las cosas son nuestras ahora. Es cuestión de tiempo. Cuidamos devidamente, cerramos el atendimiento y yo digo para la madre, está bien, pero mire cómo vas a hacer la evolución de los exámenes prenatales para que cualquier cosa me diga, vuelve a llamarme por Skype o por teléfono. Pasaron-se meses y nada. Y entonces, después de, creo que marzo del otro año, Viviane me llama, Sergio, mi hijo nació muy bien. Yo y el papá estábamos muy contentos cuando él empezó a mostrar movimientos que no son normales. Yo pensaba y hablaba con mi esposo, mire, y el esposo, no te preocupes, no es nada. Pero a cada día las cosas peoraban. Y entonces llamaron. Y entonces, ¿qué dicen los médicos? Yo, por lo que tú estás me diciendo al teléfono, yo no entiendo lo que sea. Grave, recorde, ¿cómo se dice? Grave en tu teléfono y envíe por e-mail o por WhatsApp. Y entonces me llegó este primer video. Y claro, cuando yo miré, como tengo una formación de clínica, yo digo a la mamá, mamá, este es un caso neurológico. Y el problema que estaba ocurriendo en el cerebro de tu hijo, cuando en tu útero, tiene relación con eso. Porque eran los ventrículos, que son partes del cerebro de todos nosotros, estaban dilatados. Y los núcleos de la base del cerebro son vecinos de los ventrículos laterales que estaban como que muy aumentados. Entonces, no te preocupes, vamos a abrir de nuevo, porque fuera solamente una cosa, un atendimiento colectivo importante, pero fue lo que podíamos hacer. Yo pregunté, ¿y los médicos? El neuropediatra, ¿lo que dice en este caso? No sabe nada. Nunca miraron esto.
E eu pude reconhecer estes movimentos. ¿Te acuerdas de la idea del Parkinson? Cuando tenemos los temblores, ¿se acuerdan? Es común acá, en todo el mundo. De tal manera que son movimientos rítmicos, involuntarios, y que tienen a ver con el sistema de los núcleos de la base, el sistema llamado de extrapiramidal. Diga al neuropediatra que es un caso muy incomún, pero tiene a ver con el problema anterior, y si van a medicar o no. Y entonces yo busqué de nuevo otro día con la misma equipe, abrir de nuevo otra guerra, más antigua. Y en los mismos aspectos cuidamos de todo. Y entonces yo pedí para la mamá, no te alejes tanto tiempo, me mantenga informado, porque estamos cuidando de cosas muy delicadas. Pero en el segundo atendimiento, hicimos algo distinto que tiene a ver con magnetismo, tiene a ver con algo típico del espiritismo para nuestro entendimiento, que se llama ideoplastia. Cuidamos de las víctimas, pero buscamos en desdoblamiento este espíritu, que se manifiesta por una medium a mi lado. No tan pequeño como un joven, pero con idea de todo, y muy arrepentido de lo que había hecho antes. Hablamos con él, pero hicimos algo más. Impusemos las manos, plasmamos un cerebro, porque como médico tenemos idea de anatomía, de fisiología. Plasmamos por ideoplastia un cerebro nuevo, y como que encaixamos, impusemos en el cerebro perispiritual que tenía. Su ángel de guardia ha venido con él y como que entregó a la equipe para el atendimiento que se completase. Cuidamos de las víctimas y ahora una fluidoterapia para el espíritu desdoblado que estaba en Sydney, de Sydney para Copacabana. No hay problema ningún. Ningún problema. Porque como nuestra hermana nos estaba diciendo, es una otra ecuación de tiempo. Curva espacio-tiempo, que es una cosa linda, hermosa, para cuidarnos en 2020, 2021, en otro estudio donde vamos a poder, quién sabe, hablar de otras cosas. Y entonces, después de la imantación y de la transferencia de un cerebro normal plasmado por nosotros y adaptado a su cerebro original, fue de vuelta con su ángel para más cerca del corpito que estaba en su hogar en Sydney, Australia. Muy bien, y yo pedí, van haciendo, tomando los videos y me enviando gradativamente. El segundo video, 2, 3 días después. Esta es la voz del padre, Thales. Miren que como no es una cosa sana, un poquito más. Tiene acá 2 semanas de vida. Estaban la madre, Mateo, su hermano, y el padre, tomando las cenas para enviarme a Río. Ustedes que fueran o son padres y madres, abuelas y abuelos, nunca miradas. Los propios médicos tampoco. Después de algún temblor, lloraba siempre. Era como un prisionero en el contexto de guerra, de 2 de sus vidas anteriores. Muy bien, este es el próximo vídeo
después del segundo atendimiento. Miren la diferencia. Basta mirarmos su semblante. ¿Semblante? La mano de Viviane, la madre. Chama-se Luca. Ustedes compreendem a ideia que é para todos, de que quando há um caso em la família, todos se quedam modificados, preocupados, sufrientes, não só o paciente, pero la pareja, el padre y la madre también. Después del baño, ahora con la ropa, en el mismo día del video anterior. ¿Qué tal? Jamás tuve temblor de nuevo. Pero lo más interesante, para que nosotros comprendamos el valor de la doutrina espírita, de ideas que en un primer examen poderiam passar despercebido, como a idioplastia. Miren agora. Miren, 2014, 9 de mayo, ventriculomegalia, que é o problema que tinha em el ultrasonido. ¿Se acuerdan? Mire, comparação com el outro de março, agora mês 5. Los ventrículos laterales são agora de calibre normal. El cerebro visualizado e a fossa posterior é normal. As estruturas de linha média e caudotalâmica são normais. Exame completamente anatômico normal. ¿Dónde viene desobsesión y fluidoterapia con idioplastia? Del otro lado del mundo. Cuando estamos en Brasil, por ejemplo, a las 4 de la tarde, en Sydney, Australia, son 5 de la mañana, 13 horas de delay, de fuso horario. Pero nada impide de hacermos alguna cosa. Este es un ejemplo. ¿Tenemos más dos? No tenemos. No tenemos. Tal vez más. Luca. Luca. En el otro año, cuando estuve por última vez. Solo este y pronto. Listo. Otro caso. Paciente de Salvador, Bahia, Brasil. La madre escuchó alguna cosa en la internet de nuestra presentación y buscó el teléfono y nos llamó. Guilherme es un niño, mi hijo, que tiene el diagnóstico de autismo. Y yo propuso el mismo. Haga los videos y me envíe para poder tener una idea de gravedad y poner en la frente de otros casos menos graves. Ha hecho este primero. Esto no es como que hambre, no es alguna cosa de una oscilación natural de los niños. Esto es manifestación de doença, de enfermedad. Videos hechos por la madre. Sufrimiento. Cambiando.
Miren este. 6 años. Listo. ¿Tuvieron una idea? Este es un video después de el segundo atendimiento. Problemas espirituales de su pasado. Muy bien, como que cuidados. E dá um tchau pra mamãe. Kio, dá um tchau pra mamãe. Assim, vá. El primer Agora, dá um tchau. sorriso de Guillermo. Aún es autista, pero porque autismo no tiene cura definitiva o sanación, pela gravidad del contexto espiritual y orgánico también. Gente, tudo bom? Tô gravando para desejar uma boa noite. Jueves né, a la Gui? tarde. Dá um tchau pro Dr. Sérgio, Gui, dá? Aê! Olha lá! Tchau! Bien, teníamos otros casos, pero hablo un poco de más y entonces el tiempo pasa. Me gustaría de agradecer por ahora. Este es un campo de trabajo que es, como decía antes, muy amplio e inesgotado. Y hay muchas cosas curiosas que podemos como que buscar como consecuencias de esta práctica, de esos estudios. Pero con el tiempo nosotros vamos buscando las cosas. Estoy muy contento de estar acá. Medianoche se quedó muy tarde, ¿no? Entonces yo voy a poner el micrófono para la hermana y vamos entonces nos preparar para la otra etapa, que es la etapa del coloquio. ¿Está bien? Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Sergio. Yo la verdad que me ha impresionado muchísimo, en el buen sentido, y que como estamos todos tan atentos, he de reconocer que ha habido un momento que he pensado, me levanto, retrocedo las agujas del reloj como si fueran las 4:30 y continuamos, porque de verdad que es un tema apasionante y todo lo que hemos podido aprender, ¿verdad? Muchas gracias. Ay, cojo un poquito de aire, perdón, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que han acabado las 4 conferencias que teníamos previstas para esta 16ª jornada espírita. Y vamos a prepararla a la mesa para ese coloquio que venimos anunciando durante todo el día. No sé si hay alguna pregunta más.